tardes a todos. Continuamos con las actividades del día de hoy en este seminario Italo-Mexicano, homenaje a la Constitución de 1917. En esta ocasión vamos a continuar con la mesa El Derecho Administrativo Mexicano. Tenemos a dos grandes expositores, el doctor Vincenzo de Falco y el doctor Daniel Márquez, que nos van a estar dando su ponencia. Vamos a iniciar con el doctor Vincenzo de Falco. Él es profesor de Derecho Público Comparado, Facultad de Derecho de la Universidad de Campania, Luigi Vanvitelli, de Italia. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Tenemos 15 minutos, doctor. Quanti? 15 minutos. 15. 15. Sì. Ok, grazie. Damos inicio entonces. Gracias al organizador de la convención, gracias señor Salazar, gracias doctor Ferrari, gracias. Desde cuando los conozco, mis actividades, mis conocimientos científicos se aumentaron con mucha pasión. El tema del que me ocupo es muy vasto, derecho administrativo mexicano es muy vasto. Aquí no podré hablar de todo, porque es imposible con tan corto tiempo, pero quiero hacer comentarios con comparaciones, porque pienso que los derechos administrativos actuales en los países, en cualquier país del mundo, no pueden ser más estudiados y analizados de manera individual, sino que deben integrarse en un contexto internacional mucho más amplio. Por lo tanto, es una óptica internacional comparada. Por lo tanto, si observo rápidamente los institutos mexicanos, veo que tienen características básicas. Creo que es un derecho estructurado sobre la fuerza del acto administrativo. Creo que hay una estructura jerárquica fuerte donde se enraiza la mayor parte de los estudios administrativos. Creo que hay una jurisdicción que un poco mezclada, una actividad jurisdiccional muy fuerte en el ámbito de los hechos anteriores. Veo una evolución actual notable, sobre todo en los últimos 30 años. Por lo tanto, veo un sistema en evolución que parte de un modelo y va hacia otro modelo. Por lo tanto, lo que trataré de ilustrar es justamente cómo, como jurista extranjero, veo el derecho administrativo mexicano. El planteamiento nace del sistema francés con influencia española. Francia, su derecho público, saben de dónde se creó ese instituto, es la fuerza del administrativo, es la puissance publique, o sea, la potencia pública, que la acción administrativa influencia los efectos subjetivos jurídicos superior al derecho privado. Un derecho especial, con un juez especial, jurisdicción especial, con principios que derogan el derecho privado. Se formó, y muchos autores piensan que este tipo de estructura burocrática se formó en los años en donde Francia, en el primer imperio, debía contrastar, atacar todos los asedios, o sea, crear una estructura burocrática fuerte y gestionar esta estructura burocrática bajo el sistema de legalidad severo, parlamentario, administrativo, y con una estructura burocrática se puede obtener una fuerza notable. Y se creó pues el Instituto del Acto Administrativo Fuerte. Por lo tanto, todo esto se funda sobre el acto administrativo. La mayoría de los institutos se fundan en el derecho administrativo, que nace como un contexto, una rama del derecho público, estudia la estructura administrativa, la formación y las relaciones entre administración pública y ciudadanos, con un derecho especial, que es el modelo que sigue España, Italia, Alemania, y también seguirán a países de América Latina. Esto es un modelo, sin embargo, que respecto a la experiencia de Inglaterra es totalmente diferente. En Inglaterra ese año no ve ninguna necesidad de instituir un derecho especial. Ve que las relaciones entre ciudadanos y administración pública pueden ser regulados con un elemento especial. Instituye el principio de la participación de procedimiento administrativo con un único caso administrativo en 1687, donde el principio de la participación administrativa permanece cristalizado en ese contexto. Inglaterra no tiene una estructura burocrática fuerte, por lo tanto no necesita
a adoptar un acto administrativo con fuerza típica de proveído administrativo y se crea, por lo tanto, una relación entre ciudadanos y administración pública casi a la par, como si fuera entre privados y ciudadanos. Pero muy rápido, estos dos modelos que se parecen muy contrapuestos entre sí, en pocos años se acercarán muchísimo. Por lo tanto, es la razón por la cual, digamos, el derecho administrativo mexicano se inserta en este contexto internacional comparado exactamente como sucedió en los otros países. O sea, hay problemas que existían en los primeros años de formación de la escuela de derecho mexicano. Se radicaron justamente en estos institutos. Las primeras obras, al final vemos el derecho administrativo como una organización con estructura de derecho público para poderes estatales, omitiendo totalmente las relaciones entre ciudadanos y administración pública, focalizando toda la atención sobre la estructura burocrática o lo que debía conferirse a la estructura burocrática. En Inglaterra se da cuenta rápidamente que existe el problema de la discrecionalidad administrativa, por lo tanto existe una necesidad de que se amplíen los poderes de las administraciones públicas, que se creen aparatos especiales para gestionar muchas instituciones que el derecho privado no puede ya gestionar y se crean tribunales administrativos y como órganos de justicia jurisdiccionales que se vuelven tribunales administrativos. Mientras tanto, Francia reduce los espacios de derechos administrativos y hace una escisión entre los elementos comerciales y administrativos, creando espacios más para la gestión del derecho privado y también con obras de descentralización. Por lo tanto, actúa con esta fragmentación que reduce la idea del Estado unitario. Por lo tanto, estos dos modelos separados se acercan con una tendencia al mismo momento en el cual asume una fuerza notable los principios derivados de los derechos internacionales, de los convenios internacionales y de la ratificación de los tratados. O sea, empieza a desplazarse la idea del derecho administrativo, no solamente como modelo que debe organizar la estructura burocrática, sino que debe sobre todo tener cuidado de los derechos de los ciudadanos, o sea, una organización que se crea para el buen gobierno, para la eficacia, la eficiencia de la administración pública. Por lo tanto, no es solamente reglas para organizar la maquinaria ejecutiva, sino a través de un modelo que sea eficaz y eficiente. Esta situación se registra exactamente en el derecho administrativo mexicano. Después de los primeros años de derecho público de la ciencia de administración mexicana, empiezan a crearse problemáticas semejantes a otros estados. Por ejemplo, el sistema constitucional empieza a cambiar y a insertarse en la Constitución con eficacia de la administración pública. Empieza a insertarse el principio de participación y de la motivación de los actos administrativos. América Latina, por lo tanto, México se encuentra en un sistema de integración internacional. Por lo tanto, existe la sumisión a los tratados internacionales, a las convenciones del futuro, a los juicios de la Corte Interamericana y se inserta en este derecho administrativo un elemento de fuerza que debe tener cuidado particular a las situaciones jurídicas subjetivas. Por lo tanto, el modelo administrativo mexicano ve exactamente como sucedió en otros estados o naciones un desarrollo notable. Observa que antes a través de las formas constitucionales y después a través de los primeros procesos administrativos que tenían que ver con los actos de expropiación y disciplinarios. Luego otra fragmentación progresiva de varios procesos administrativos. ¿Hasta cuándo se dan cuenta que esta fragmentación podría resolverse a través de una ley general sobre el proceso? En 1994 y en otros estados en el mundo, por ejemplo en Reino Unido, con excepción de Reino Unido que no tiene ley sobre el derecho administrativo. Por lo tanto, en México se encuentra exactamente en esta posición, o sea, en un momento histórico en donde la relación entre ciudadanos y administración pública no se ve en la idea precedente de organización de estructura burocrática, solamente de administración de poder ejecutivo. Debe respetar los derechos ciudadanos y aquí ve una extraordinaria estación de elementos que toma lugar en toda América Latina, en donde se registran estas leyes y procedimientos administrativos que tienen características muy semejantes, que en verdad me sorprendieron un poquito de manera favorable. Pero
que me indican que esto no debe estar solamente en las manos de los juristas mexicanos. La característica de esta ley es establecer tantos principios de la acción administrativa, si registran 13 en México, 16 en Bolivia, Perú, Colombia, etc. Existe una vasta serie de principios que son una acción de los países administrativos de América Latina, pero muchos principios van en contraste entre sí. Por ejemplo, el principio de la participación está en contra de la rapidez de la acción administrativa, lo mismo la transparencia. Por lo tanto, tenemos, por lo menos así lo veo como jurista extranjero, hay un momento en el cual América Latina se encuentra en la fase semejante a la de que le sucede a otros estados, pero con la necesidad de coordinar estos varios principios. En verdad, si observamos la evolución de los derechos administrativos internacionales, nos damos cuenta que es el principio de la transparencia, de la participación, de la motivación de actos administrativos, la proporcionalidad, la confiabilidad, han fundado todo el derecho administrativo. Pero estos principios, una vez que se enunciaron, necesitan de una encuesta atenta en sistemas internos para verificar de qué manera se pueden implementar y si se implementan según un modelo característico. Por ejemplo, si hablo de la transparencia, uno de los principios fundamentales de la nueva relación entre ciudadanos y administración pública, veo tres modelos. Un modelo de secrecía, con el cual empezaron las relaciones entre ciudadanos y administración, y luego el derecho al acceso de la información, que ha tenido un desarrollo en América Latina que fue bastante caracterizado también en países occidentales, a excepción de Estados Unidos. Y luego está el modelo de la transparencia abierta, del open government, gobierno abierto, pero el derecho de acceso es como transparencia absoluta, en donde se puede acceder también a la información todavía no formalizados en documentos escritos. También notas tomadas de funcionarios públicos, si se logra reconstruir el tipo de voluntad administrativa a través de esos documentos. Por lo tanto, tenemos tres formas. Están en evolución entre sí y que están interrelacionadas unas con otras, que caracteriza, sin embargo, este principio en cada situación jurídica, que es determinante en cada estado o nación. Italia solamente desde hace poco recibió el principio de la transparencia, pero es un modelo que todavía no es aplicado. La tradición jurídica nuestra, como también un poco la de Francia y del Reino Unido, nunca se concentraron sobre la idea de la administración como una cosa transparente, pero aplicó el principio de los actos administrativos a la defensa del procedimiento administrativo. Ahora, las leyes sobre la transparencia están adoptadas en todos los países del mundo casi, pero su implementación es bastante escasa. Basta observar que muy a menudo la transparencia está obstaculizada por una organización carente. Por ejemplo, si no está acompañada con financiamientos adecuados para la estructura administrativa que debe garantizarla, si no está acompañada por funcionarios específicos de organizaciones de empleo público que se caracteriza, no funciona la transparencia. Lo mismo sucede sobre la participación, un elemento muy fuerte. La participación puede ser limitada a una vasta serie de principios jurídicos, como sucedió en muchos países occidentales, Alemania, Francia, Italia. El principio, por ejemplo, de que si la participación es retenida inútil en un principio administrativo porque no se pudo cambiar la voluntad administrativa, esta participación en nuestro sistema no produce la posibilidad de anular el acto administrativo, lo cual significa que se ve ya en la parte concreta si el principio de legalidad es aplicable en sentido estrecho o en sentido amplio. Noté también que América Latina, también un poco México, se están acercando a estos principios de la confiabilidad, de la buena fe, pero es un poco diferente de nosotros. Esta confiabilidad encuentra más procesos de tipo español, en la medida en que permite a la administración pública no de anular el acto administrativo o de revocarlo, si no está el consenso del destinatario del proveído, o si no, tiene que operar un recurso jurisdiccional que con nosotros no es posible, porque no se puede revocar o anular excepto el otro elemento. Noté que la proporcionalidad de América Latina y particularmente México no encontró todavía un desarrollo notable. Por lo tanto, están estas
equilibrios que hay que buscar constantemente entre los principios clave de la acción administrativa, y como lo decía, es un gran reto y ni quisiera estar en las manos de un jurista mexicano. Gracias. Muchas gracias al doctor Vicenzo de Falco. Muy interesante la ponencia, este análisis desde la óptica comparada y pues esta vinculación entre el derecho administrativo y los derechos humanos. Muchas gracias. Demos ahora la palabra al doctor Daniel Márquez. El doctor Daniel Márquez es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, aquí de la UNAM. Fue defensor adjunto en la Defensoría de los Derechos Universitarios. Es investigador del Sistema Nacional Nivel 2. Doctor, adelante. Muchas gracias, doctora, con su autorización. Después de los razonados argumentos del doctor Vicenzo, creo que me deja poca materia para argumentar en torno al derecho administrativo en México. A mí me gustaría centrarme en una serie de temas y problemas que, en primer lugar, tienen que ver con la propia historicidad del derecho administrativo. No debatimos la idea de que este derecho es fruto de la Revolución Francesa de 14 de julio de 1789. Sin embargo, sí es prudente destacar que desde 1256 había unas ordenanzas de Luis IX, rey de Francia, en donde exigía a su administración el respeto a reglas estrictas. También habría que dejar en claro que nuestro derecho administrativo es un derecho de carácter ecléctico. En él confluyen, por una parte, las doctrinas españolas. No debemos olvidar que hubo 300 años de dominación de España sobre nuestro país. También, a partir del siglo XIX, hay una fascinación por lo francés en México, y esta fascinación lleva a que el derecho administrativo francés, vía el positivismo que se impone en ese momento de la historia, también tenga un impacto significativo en México. Otro antecedente histórico asociado al contexto conservador mexicano, a la dictadura de Antonio López de Santana, lo podemos encontrar en las lecciones de Derecho Administrativo de Teodosio Olares de 1851. A mí me llama la atención que, a pesar de que a este personaje se le vincula de alguna forma en este periodo de la historia del país con una posición tan autoritaria, él define al derecho administrativo de una manera que parece ser consistente con los desarrollos modernos. Lo define como la ciencia de la acción y de la competencia del Poder Ejecutivo, de sus agentes y de los tribunales administrativos en relación con los derechos e intereses de los ciudadanos y con el interés general. Como ustedes podrán advertir, este autor ya destaca esta tensión que es característica del derecho administrativo, la tensión entre autoridad y libertad. También de esa época hay obras como el curso de Derecho Fiscal de Manuel Dublán de 1865, el ensayo sobre el Derecho Administrativo Mexicano de José María del Castillo Velasco, el curso de Derecho Constitucional y Administrativo de Manuel Cruzado de 1888, en 1895 están los elementos de Derecho Administrativo en la época de Emilio Pardo Jr., y Pablo Macedo también publica en el Diccionario de Derecho Administrativo. La variedad de los títulos nos pone en evidencia algo que quizás los juristas especializados en derecho administrativo hemos ignorado. La ciencia de la administración pública en México, y sobre todo el derecho especial aplicable a esta, tiene una raigambre que podemos rastrear hasta el siglo XIX y que nos pone en evidencia los nexos entre la materia del derecho administrativo y la política.
En 1911 aparece el libro Derecho Administrativo Mexicano de Trejo Lerdo de Tejada, que contiene las leyes vigentes en la materia desde 1810 a 1910, lo que muestra que a pesar de lo convulso que fue nuestro país en ese periodo de la historia, sí hubo un cuidado por vincularse con los temas de la administración. Venustiano Carranza, en su discurso de 1 de diciembre de 1916, al abrir sus sesiones el Congreso Constituyente de ese año, dice en una parte de que el poder público se ha ejercido no por el mandato libremente conferido por la voluntad de la nación, manifestada en la forma que la ley señala, sino por imposiciones de los que han tenido en sus manos la fuerza pública para investirse a sí mismos o investir a las personas designadas por ellos con el carácter de representantes del pueblo. Aquí vemos quizás de nuevo esta tensión que quiero destacar de manera enfática, la tensión entre autoridad y libertad y cómo un derecho público, como es el derecho administrativo, a veces es insuficiente para contener estos brotes de autoritarismo que vemos en los estados. Una voz que me interesa en el constituyente del 16-17 es la del diputado Martínez de Escobar. En la 11ª sección ordinaria del 13 de diciembre de 1916, habla de las constituciones y después expresa lo siguiente, que nuestra Constitución tiene 3 clases de principios: el derecho social, el derecho político y el derecho administrativo. Y cuando habla del principio de derecho político, se refiere a la forma de organización, la forma de gobierno, y en el caso del principio de derecho administrativo, alude a un derecho político dinámico y un derecho político estático. Dice que el derecho político en acción, ya una vez perfectamente explicadas cuáles son las facultades de esos poderes, ya en acción, ya funcionando. Lo que nos pone en evidencia que el constituyente del 1916-1917 tenía en claro que el derecho administrativo es un derecho de y para la política, no es simplemente un derecho que se surte en la delimitación formal del acto administrativo, del procedimiento administrativo, los recursos, etcétera, etcétera, sino ya es algo más sólido, más fuerte. En la 22ª sesión ordinaria, sí, el diputado Medina habla del ideal de los sistemas políticos modernos y para él es la descentralización administrativa y la centralización política. Esto se reitera por la comisión que presenta el proyecto de artículo 40 de nuestra Constitución del 16-17, destacando que el ideal para el Estado es la fórmula centralización política y descentralización administrativa. Se dice que adoptando el régimen federal nos ponemos en condiciones de realizarlo, asegurando a los estados el self-government, esto es, su gobierno y vida propios. Creo que la historia del derecho administrativo en México muestra algo que a nosotros, los que nos especializamos en derecho administrativo, deberíamos preocuparnos. Nos muestra que este derecho surge con una marcada intencionalidad política y que nosotros lo hemos ido llevando de alguna manera a desarrollos estrictamente formales. Diego Valadez, sobre la Constitución de 1917, dice que es la 8ª Constitución vigente más longeva del mundo. Esta Constitución, en su texto original, contiene diversas normas que se aplican al derecho administrativo. Por ejemplo, el artículo 3 se refiere a los establecimientos públicos o oficiales de enseñanza, el 14 al orden civil lato sensu, que se aplica al derecho administrativo, el 16 a la autoridad administrativa, el 21 a las infracciones administrativas, el 27 al dominio directo y a la ocupación de la propiedad privada por causa de utilidad pública, a los servicios públicos y a las concesiones, el 28 alude a los monopolios públicos, el 73
en aquel tiempo regulaba lo que era la administración del Distrito Federal, las contribuciones, el presupuesto, los empréstitos, temas propios de derecho administrativo como la minería, el comercio, bancos, empleos públicos, el tema de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, los aspectos asociados a la ciudadanía y naturalización y salubridad general, la moneda, baldíos, relaciones exteriores, la materia electoral, la cultura, la revisión de la cuenta pública. El artículo 80 aludía a quién era el titular de la administración pública. México tiene un contexto en donde hay un jefe de Estado y un jefe de gobierno, las facultades y obligaciones del presidente, el despacho de los negocios del orden administrativo y los secretarios de Estado en el 90, el 92 el refrendo constitucional, el 115 el tema del municipio como órgano político administrativo, el 124 las facultades exclusivas y residuales, el 126 el presupuesto y la ley como límite a cualquier pago que genere el Estado, el 127 la compensación a servidores públicos por sus servicios, el 130 las facultades en materia de culto religioso, el 131 las facultades en materia de comercio exterior y el 132 el tema de los fuertes, cuarteles y almacenes que se destinen al servicio público y por último el 134 el otorgamiento de contratos vía subasta pública. El derecho administrativo del siglo XX mexicano se configura a partir de 1926, cuando circulan los apuntes de derecho administrativo que toma el alumno Manuel Sánchez Cuen de las clases de Gabino Fraga. En 1927 aparece la Ley de la Tesorería de la Federación. En 1934, gracias a la influencia del propio Gabino Fraga, un teórico de la teoría de la atribución, se reanuda en México la tradición del estudio del derecho administrativo y se publica la primera edición de su derecho administrativo. En 1936 aparece la Ley de Justicia Fiscal, se crea el famoso Tribunal Fiscal de la Federación. En 1939 aparece una obra clásica de Antonio Carrillo Flores, La defensa jurídica de los particulares frente a la administración pública. En 1959 el Derecho Administrativo, Doctrina, Legislación y Jurisprudencia de don Andrés Serra Rojas. Entre el 30 de diciembre de 1946 y el 25 de octubre de 1946 hay una serie de reformas constitucionales que impactan precisamente en la configuración del contencioso administrativo mexicano. Y bueno, vemos que en este periodo, en el siglo XX, hay nombres como Alfonso Nava Negrete, Jorge Olivera Toro, Humberto Briceño Sierra, Miguel Acosta Romero, Roberto Ríos Elizondo, Arturo González Cosío, Fernando Serrano Migallón, Miguel Dual Kraus, Efraín Ursúa Macías, José Francisco Ruiz Macié y por supuesto Jorge Fernández Ruiz, José Roldán Chopa, José Luis Vázquez Alfaro, Rafael y Martínez Morales y espero no ser injusto con nadie. En este momento, el debate es, a partir de la reforma de 10 de junio de 2011, el nexo entre el derecho administrativo y los derechos humanos. Sin embargo, desde el 28 de junio de 1968, Gabino Fraga, en un discurso que se llamó La administración pública y los derechos humanos, ya nos alertaba sobre la necesidad de hacer coincidir literalmente nuestro derecho interno y las declaraciones internacionales para elevar la dignidad de la persona humana y lograr la solidaridad como base para la paz de los pueblos. En este momento, en el siglo XXI, Jorge Fernández Ruiz define al derecho administrativo como el conjunto de valores, principios y normas que rigen la estructura, la organización y el funcionamiento de las diversas áreas de la administración pública, así como de sus relaciones con las demás instituciones del Estado y con los particulares. Y aquí se muestra el contexto principalista a partir del cual se está intentando dar una nueva vida, una revitalización al derecho administrativo mexicano, con lo cual coincidimos con las tesis del profesor Vicenzo y les agradecemos a ustedes la atención. Muchas gracias al doctor Daniel Márquez Gómez. Muy interesante este análisis histórico y la puntualización de esta intencionalidad política del derecho administrativo. Continuamos con las demás actividades de este seminario italo-mexicano. Muchísimas gracias a todos.